Hola chicos, muy buenos días. Vamos a terminar entonces la unidad 0, que es material genético y reproducción celular, con la clase número 2, que es reproducción celular, mitosis y cáncer. ¿Ya? Eh, mm, Primero, la célula, al igual que todo ser vivo, tiene, bueno, además compone a los seres vivos, ¿cierto? Tiene un ciclo de vida, ¿ya? Que le vamos a llamar el ciclo celular. El ciclo celular es un eh, conjunto ordenado de sucesos, ¿cierto? Que permite el crecimiento celular y la división en células hijas, ¿ya? Y vamos a decir que la mitosis es este proceso de división celular, ¿ya? Pero eh, primero quiero que entendamos qué es división celular. Para eso vamos a hacer esta pequeña actividad, ¿ya? Yo quiero que observen aquí. 1. Implantación del núcleo de una célula intestinal de una rata albina a un ovocito anucleado. Es decir, yo aquí tengo un ovocito anucleado, un ovocito cualquiera. Yo saqué del interior aquí el núcleo de una célula de la rata y la pongo en este ovocito que no tiene núcleo. Dice en la parte 2, primera división del ovocito con el núcleo implantado. Se dividió, ¿ya? Y una célula, aquí en este punto, separación de la célula hija generada a partir de la división del ovocito. O sea, se separaron estas dos células y una la pusieron en el útero de esta rata, que es una rata eh, matizada, ¿cierto? Y el otro lo pusieron una rata gris. Y finalmente se obtuvo dos ratitas horribles, ¿cierto? Albinas. ¿Cómo se explica que las hijas sean albinas? Buena pregunta. ¿De dónde viene la información genética? ¿Cómo variaría el resultado si el núcleo implantado fuese el de una rata gris? ¿Cómo serían las hijas si yo, en vez de sacarle el núcleo a una rata blanca, se la saco a una rata gris? ¿Y es posible afirmar que el material genético se reparte equitativamente en la división celular? ¿Puedo decir yo que el material genético aquí se repartió equitativamente, o sea, en partes iguales, cuando se dividieron las células a partir de una célula madre? Entonces, estas tres preguntas yo se las voy a dejar para que ustedes las escriban en el cuaderno y los resultados después le saquen una foto, me lo envíen solo si es que pueden, o simplemente los mantengan ahí hasta cuando volvamos a clases. Entonces, eh, vamos a tener que la reproducción celular eh, puede darse en dos formas. En procariontes, recuerden que eran las células que no tenían núcleos, y en eucariontes, en células con núcleo. En procariontes es mucho más sencillo, se llama fisión binaria, que significa que la célula se divide en dos y se hacen clones celulares, ¿ya? Es un proceso rápido en donde crece la célula, se duplica su ADN y se divide. En cambio, en las eucariontes, que son las de las vegetales, la de los animales, la de nosotros, son en dos etapas y un poco más complejo. La primera etapa se llama interfase, ya en donde tiene que la célula tomar nutrientes del medio, crecer, duplicar su ADN, ¿ya? Y se divide en tres etapas principales y una G0 que ya la voy a explicar, ¿ya? Y en la mitosis, que es la división celular propiamente tal. Entonces, aquí tenemos el ciclo celular y lo voy a explicar un poco más detallado aquí. Tengo G1, ya que es el primer crecimiento. Dice, periodo de crecimiento de la célula. En él se produce el aumento del volumen celular y del número de estructuras celulares. Por ejemplo, la duplicación de los centriolos, además la célula sintetiza proteínas que posteriormente regulan el ciclo. Y yo aquí les puse una imagen. Miren, fase 1, ¿cierto? Fase G1, donde hay un primer crecimiento. Yo tenía esta célula chiquitita, creció gordota, ¿ya? Después viene la fase S, que es la fase en la que se produce la duplicación del material genético, o sea, yo formo dos hebras de ADN, ¿ya? En este proceso, cada hebra de ADN sirve de molde para formar una hebra nueva, tal como se representa en la imagen. Se fijan, yo tengo una hebra, tengo la otra, y yo voy formando a partir de cada una hebra la otra, ¿ya? Este mecanismo se llama replicación celular y se forma ADN semiconservativo, porque se conserva la hebra antigua y se hacen hebras nuevas, ¿ya? Y ahí podemos observar que yo tenía cierto material genético y yo duplico el material genético en dos.
¿Por qué duplico el material genético? Porque tengo que tener doble material genético para dejarme una para mí y entregarle otra a mi hija, ¿cierto? Y finalmente, parte de la interfase, ¿cierto? La G2 es la segunda etapa de crecimiento, ¿cierto? Y dice etapa de reparación del ADN que puede resultar dañado durante su duplicación, o sea, pudo haber un daño aquí y en este periodo se empieza a, eh, a reparar el ADN y además se organizan los microtúbulos y se sintetizan estructuras que participan en la división celular del celular. La cromatina comienza a condensarse y compactarse para formar los cromosomas. Entonces aquí vamos a observar que crece un poquito más la célula y al final, en esta parte se va a empezar a formar los cromosomas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los cromosomas? Yo se los mencioné un poco en la clase anterior. Pero veamos, recordemos qué son los cromosomas. Y esta parte, perdón, es la división celular, la mitosis, que es la que vamos a estudiar en profundidad. ¿Ya? El cromosoma es una estructura en donde se enrolla el ADN. Aquí, el ADN está enrollado en el interior, ¿ya? Molécula que conforma una estructura longitudinal. Antes de la división celular, siempre se forma, y esto es importante, en el proceso de división. Una célula cuando está en su estado normal, siempre tiene el ADN enrollado así como fideos. Y aquí se ponen los cromosomas, ¿ya? El material genético se duplica y los cromosomas quedan constituidos por dos cromátidas hermanas cuya información es idéntica. Yo le había dicho, esto es una cromátida y esta es otra cromátida y estas son copias idénticas. ¿Ya? ¿Qué son los telómeros? Extremos de los cromosomas cumplen funciones relacionadas con la estabilidad estructural, permiten que sea esta estructura estable, y la división celular. El centrómero, recordemos que es la parte, ¿cierto?, del cromosoma en donde se encuentran unidos, ¿cierto?, a través de estas estructuras que se llaman cinetocoros. Los cinetocoros son estructuras proteicas que posibilitan la separación de estas cromátidas hermanas durante la división celular, ¿ya? El centrómero divide cada cromática en un brazo corto y en un brazo largo. Este es el brazo corto y este es el brazo largo. Ya recordemos que ahí tenemos las cromátidas hermanas y vamos a tener copias de la molécula de ADN. Ahora, un cromosoma, este es un cromosoma duplicado. Un cromosoma también puede ser un cromosoma simple. Ahora, ¿cómo se transmiten los cromosomas a la célula hija? Para eso es la división celular, ¿ya? Pero vamos a identificar cómo están formados los cromosomas antes. Ya, tengo distintos tipos de cromosomas. Tengo los cromosomas metacéntricos, en donde el centrómero se localiza justo en la mitad del cromosoma, ¿ya? Y quedan los brazos del mismo tamaño. El submetacéntrico, donde el centrómero, ¿cierto?, se ubica levemente hacia uno de los extremos. Ahora, por eso va a haber una longitud de los brazos, uno más largo y otro más corto. Y está el acrocéntrico, donde el centrómero se sitúa muy cerca de los extremos del cromosoma, ¿cierto? Y ahí sí que hay un brazo muy corto y un brazo muy largo. Y el telocéntrico es donde el centrómero se ubica justo en el extremo, en cualquiera de los dos extremos del cromosoma, y por lo tanto se visualiza solo un brazo del cromosoma, ¿ya? Ahora, hay cromosomas formados por dos cromátidas hermanas, que tienen el ADN duplicado, y el cromosoma en la célula hija, tras la segregación, va a tener solo una cromátida. O sea, después de la división de la célula, esta es una célula, ¿cierto? Después de la división, va a quedar solo una cromátida. ¿Cómo sucede eso? Eso es lo que vamos a ver después. Ahora, antes de ver eso, quiero que entiendan qué es un cariotipo. Primero, un cariotipo es un conjunto de cromosomas de un organismo, ¿ya? Los animales y las plantas son organismos diploides que tienen dos copias equivalentes de cada cromosoma, uno de los papás y uno de la mamá. Una de las copias proviene del padre y otra de la madre. Los gametos, espermatozoides y óvulos en animales, polen y óvulos en las plantas, tienen solo una copia de cada uno de los cromosomas del organismo, es decir, se los voy a dibujar. Un ovocito tiene una copia de un cromosoma y el espermatozoide tiene la otra copia. Y el bebecito, ¿cierto?, va a tener dos cromosomas entonces, por eso decimos que son cromosomas duplicados. Cuando una célula se divide en el cuerpo, transmite a sus
dos células descendientes de una copia de todos los cromosomas. Este tipo de reparto se llama mitosis. Es decir, cuando yo en el cuerpo, una célula de mi cuerpo se divide, va a ser dos células, ¿cierto? Una aquí y otra allá, con una copia de cada cromosoma. Se va a tener dos cromosomas, ¿ya? Pero cuando se forman los gametos, se transmite cada uno de ellos una copia de cada uno de los cromosomas. Este reparto se llama división por meiosis. Entonces, cuando yo tengo una célula para formar un gameto, yo tengo una célula así y una célula así, ¿cierto? Yo voy a formar un ovocito, ¿cierto? Bueno, en este caso, un ovocito con un espermatozoide, con una cromátida. Me equivoqué acá. Y un ovocito con dos ovocitos, ¿cierto? Con un cromosoma cada uno. Y en el caso del espermatozoide, ¿cierto? Yo voy a formar, de aquí tenía dos, ¿cierto? Voy a tirar uno que me va a quedar con un cromosoma y voy a formar otro espermatozoide con otro cromosoma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo formo junto el cromosoma del espermatozoide con el cromosoma del ovocito, formo un individuo. Aquí tengo cariotipos. El cariotipo humano yo les dije que estaba formado por 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Este aquí 23 pares, o sea 46 cromosomas en total. Y fíjense aquí, el par 23 puede ser así o puede ser así. ¿Qué significa esto? Puede tener un cromosoma entero y un cromosoma que le falta una patita, que eso significa que es hombre, y puede tener los dos cromosomas enteros y eso significa que es mujer, ¿ya? Aquí esto es clave. Este cromosoma, el de la mujer, siempre lo entrega la mamá, porque la mamá tiene cromosoma grande y cromosoma grande. Y este cromosoma, el segundo cromosoma, lo entrega el papá. Entonces el papá es el que define el sexo de los hijos. Y aquí tenemos un cromosoma, el cariotipo de perro, ¿ya? Si se fijan, tengo 19 pares de cromosomas, ¿ya? 18 que son del cuerpo y el último que es sexual. Vamos a decirle cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. ¿Cómo se define la mitosis? A ver, en sentido estricto, la mitosis se refiere a la división del núcleo celular para formar dos células hijas eh, diploides idénticos. Ya vamos a ver qué es diploide, tranquilo. Ahí se va. ¿Y cuáles son las etapas de la mitosis? La mitosis tiene 4 etapas específicas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y termina al final con la última etapa, que es la citocinesis, que no es propia de la mitosis, sino que es una etapa aparte. Ahora, para entender esto vamos a ver un poco sobre genética y ADN, ¿cierto? A ver, aquí hay una tabla que es de la cantidad de material genético durante las diferentes etapas del ciclo celular. Etapa del ciclo celular. En G1 yo tengo la cantidad de ADN 2C. ¿Qué significa 2C? Corresponde a la cantidad de ADN que posee una célula diploide con sus cromosomas más simples. Es decir, yo la voy a dibujar acá. Es decir, es una célula, es una célula que tenemos que dibujar la célula. Yo les voy a pedir también que si ustedes pueden ir en sus cuadernos tomando apuntes de estas cosas que yo voy como diciendo que son importantes. Es una célula, ¿cierto?, que tiene la cantidad de ADN que posee una célula diploide, o sea, con dos cromosomas, ¿cierto?, con sus cromosomas simples. Importante, chicos. ¿Qué es la haploidía? La haploidía es la cantidad de ADN, ¿ya? Si es una célula haploide, es que tiene solo una copia de material genético. Si es una célula diploide, es que tiene dos copias de su material genético, ¿cierto? Por ejemplo, de papá y de mamá. Si es triploide, es que tiene tres copias, ¿ya? Pero eso no existe, eso cuando hay una falla genética, ¿ya? Pueden haber haploides y diploides. Haploides
como por ejemplo, ¿cierto? Las bacterias son haploides. Ya. Y por ejemplo aquí, este sería C. ¿Por qué? Porque tendría solo, dice, corresponde a la cantidad en que posee una sola haploide con su cromosoma simple. ¿Ya? Y los espermatozoides son C, haploides. ¿Ya? S. ¿Qué pasa? Yo pasé de 2C a 4C. ¿Qué significa eso? Acuérdense que yo en S duplico mi material genético, ¿cierto? Hago el doble del material genético. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo es ser 2C. 4C. Yo tengo ahí una célula, ¿cierto? Pero ahora tiene dos cromosomas dobles. Ya, 4C. Y finalmente, en la profase, metafase y anafase, que va a ser la primera parte de la división celular, yo voy a mantener la célula con 4C, con el doble del material genético, con el material genético duplicado. Pero al final voy a volver de nuevo a tener células con solo una información genética no duplicada. Entonces, la división celular comprende la división del núcleo ya, en donde se divide en prefase, metafase, anafase y telofase, y la división del citoplasma, ya que le vamos a llamar cariocinesis o citocinesis. Les voy a dar un tip. Resulta que yo me aprendí el proceso de división celular, la mitosis, como prometanatelo. Es como que me aprendiera el nombre de mi abuelita, no sé, Eleuteria. Yo me aprendo prometanatelo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí incluyo la interfase, porque la interfase es parte de, permite formar los cromosomas. Entonces la interfase tardía se empiezan a formar los cromosomas. Pero yo voy a hacerla, voy a escribir la profase, que ven fase temprana y profase tardía, pro, meta, la metafase, ana, ya, anafase, telo, telofase. Y los citocinesis y la interfase de la célula hija, que lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la interfase, ya les dije, formación final de los cromosomas. En la profase temprana vamos a tener que se forman los cromosomas, se condensan ya definitivamente formados, y además se forman unos microtúbulos del uso mitótico, que son muy importantes los microtúbulos porque van a separar los cromosomas. ¿Ya? Ahí obviamente los separan a partir del centriolo, que es el centro del cromosoma. Y en la profase tardía ya no tengo núcleo, ya, porque la membrana nuclear se desintegra por completo y los microtúbulos se empiezan a unir, ¿cierto?, al cinetocoro de cada cromatida hermana, que era parte del centrómero, ¿cierto? En la metafase, la meta es poner los cromosomas en el ecuador. ¿Qué significa el ecuador? Si esto yo me lo imagino como un círculo, el ecuador es justo la línea del medio, ¿ya? Y para eso lo hacen los microtúbulos, que eran parte del uso mitótico que le había dicho yo, que son como estos hilitos, como elásticos que los van ordenando al medio, ¿ya? Luego tengo la anafase, en donde se separan las cromátidas hermanas. Si se fijan, yo estoy separando las cromátidas hermanas, las envío hacia los polos gracias a que el uso mitótico y sus microtúbulos empiezan a tirar. Y finalmente la telofase, vamos a observar que ya se encuentran en los extremos, ¿cierto? Vamos a decir, los polos de la célula, y se empieza a formar la membrana plasmática del núcleo, ¿ya? Membrana nuclear. Y la citocinesis hay una estrangulación, pero en la citocinesis voy a explicarle mejor después porque hay dos tipos, depende si es célula vegetal o célula animal. Pero el objetivo es dividir la célula en dos y dejar en dos células hijas. Y ahí nuevamente empieza la interfase de la célula hija porque quedan chiquititas, queda la mitad de la célula, por tanto tiene que generar un nuevo crecimiento para luego formar un nuevo crecimiento y además formar la membrana del núcleo, ¿ya? Como dice ahí, los microtúbulos del uso mitótico desaparecen porque ya no los necesito.
se forman envolturas nucleares, ¿cierto? Intactas, y los cromosomas terminan el desplegarse. ¿Qué quiere decir desplegarse? Que ya no están como cromosomas, sino que están como cromatina. Aquí les voy a mostrar las etapas en forma más ordenada y más profunda. Entonces, la profase del inicio de la mitosis se forma el uso acromático, uso mitótico, como quieran llamarle, que parte de ahí, teniendo como polos los centriolos. ¿Qué significan los polos? ¿Qué teniendo como polos? Es que los centriolos van a ser donde se va a poner el, el uso mitótico. El núcleo desaparece, o sea, ya no tengo núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo que era esto, ¿cierto? Se desintegra. Los cromosomas se pegan a las fibras, que son acá del uso acromático, y con ayuda del cinetocoro se unen ahí. En la metafase, acuérdense que se va al ecuador, la meta es el ecuador. Entonces los cromosomas dobles se alinean en el ecuador del uso mitótico. Si la célula es humana, tendrá 46 cromosomas dobles alineados en el ecuador del uso mitótico. En la anafase, acuérdense que pasamos pro, meta, ana, estamos en la anafase temprana, se empiezan a dividir los cromosomas en las cromátidas hermanas, ¿ya? Entonces ahí dice, el cinetocoro de los cromosomas dobles se duplica y se originan los cromosomas hijos. Los cromosomas hijos se orientan hacia los polos opuestos. Y en la anafase tardía ya vamos a observar que se están separando claramente, debido a las contracciones que se generan en los microtúbulos del uso mitótico, o acromático, o cualquiera de las dos. Y finalmente en la telofase es el fin de la mitosis y vamos a tener que los cromosomas se van a empezar a desintegrar para formar cromatina y se van a empezar a formar los núcleos. Esto suena un poco feo, pero la idea de esto es que se empieza a observar que se está dividiendo en dos. La citocinesis es la etapa acompañante de la mitosis, que se caracteriza por dividir el citoplasma en dos células hijas diploides. Yo aquí hago la división. Voy a hacer. Empieza la citocinesis a dividir en dos células. Ahora, tengo dos tipos de citocinesis, animal y vegetal. El animal, los microfilamentos, justo ahí, que se puede observar como unos microfilamentos redondos, empiezan a estrangular la célula y se forma un anillo, que es un anillo de microfilamentos que contrae para formar esta especie de cintura. Y finalmente esta cintura se llega a tal punto que se separan las dos células. ¿Ya? Aquí podemos entonces observar un anillo de microfilamentos situado inmediatamente debajo de la membrana plasmática, se contrae en torno al ecuador de la célula, recuerden que el ecuador es el centro, y divide esta en dos. Con microscopio electrónico de barrido se observa, aquí en esta imagen, que el citocinesis casi ha completado la separación en dos células hijas. Y en la citocinesis vegetal, vamos a tener que allí tengo el aparato de Golgi. A ver, espera, primero. El vegetal tiene pared celular, entonces yo no la puedo estrangular. ¿Y qué es lo que hago? Yo formar una pared celular entre medio de las dos células. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el aparato de Golgi que va a tener almacenada celulosa. Y vamos a tener, dice ahí, que hay vesículas de carbohidrato, que es celulosa, que se empiezan a esparcir en este centro, en el ecuador. ¿Ya? Y se esparcen en el ecuador y ahí hacen que se separen las membranas plasmáticas. Entonces la vesícula llena de carbohidratos, que es celulosa, producida por el aparato de Golgi, se reúnen en el ecuador de la célula. Las vesículas se funcionan para formar una nueva pared celular, que está en rojo o en naranjo, y membranas plasmáticas, amarillo, entre la célula hija. Esa es la membrana plasmática, la que está ahí. La separación total de la célula hija va a ser el resultado. Entonces, recapitulamos. ¿Cómo se transmiten los cromosomas de las células a la célula hija? Tengo que separar, como lo podíamos observar aquí, ¿cierto? Separar los cromosomas que está formado por dos cromátidas y voy a tener, como son copias, voy a tener la misma información en las células hijas, ¿cierto? La misma información aquí y la misma información aquí. Ahora, ¿qué pasa? En la división celular se pueden cometer errores. Entonces hay un proceso que se llama control de la división celular. ¿Ya? Lo primero es el punto de control G1. Se verifica que el tamaño de la célula sea normal, esté en las condiciones óptimas y que el ADN, ¿cierto?, no presente ningún daño ni alteración.
Además, que se cumplan las condiciones para que puedan seguir la siguiente etapa. Luego en el G2 se revisa el material genético que se duplicó, ¿ya? En la fase S. Y de esta manera se verifica que el medio extracelular, o sea, todo lo que está alrededor de la célula, sea favorable para que se pueda realizar la división celular. Si todo esto va bien, ¿cierto? Se pasa a la fase de mitosis. Y en la mitosis, ¿cierto? Se verifica que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico, que era estas estructuras que separaban a los cromosomas, ¿cierto? Esto posibilita que la mitosis finalice, específicamente que se lleve a cabo el paso de metafase a anafase. Entonces, vamos a hacer esta actividad, ¿cierto? Que consiste en lo siguiente. En el siguiente gráfico se muestra la variación de cantidad de ADN durante el ciclo celular. ¿Ya? El contenido relativo de ADN de una célula diploide durante su ciclo proliferativo. Esto tiene que ver un poquito con esa tabla que yo les mostré anteriormente. Aquí dice la cantidad de ADN 2C y 4C. Entonces, lo primero que quiero yo es que identifiquen las variables de este gráfico. Recuerden que las variables están relacionadas con el eje X y con el eje Y. Y lo otro es que realicen una interpretación de este gráfico. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pueden identificar ustedes aquí? ¿Qué pasa con el ADN, cierto? En el tiempo, ¿qué es esa fase? Etcétera. Esa es la segunda actividad de esta clase, también espero que la puedan escribir en sus cuadernos. Y finalmente vamos a terminar de trabajar con cáncer y tumores. Entonces, observa el siguiente esquema en el que se representa la formación de un tumor, luego a partir de este responde las preguntas planteadas. Entonces, mira, yo tengo una cantidad de células. Aquí hay un agente cancerígeno, ¿ya? Y pasa que las células que estaban en este tejido, ¿cierto? Empiezan a dividirse locamente, ¿ya? Aquí dice, muerte de células tumorales por apoptosis, y aquí dice, migración de células tumorales a otro organismo. La pregunta es, ¿qué ocasionó la formación del tumor en la situación representada en el esquema? Fácil. ¿Qué ocasionó este tumor? ¿Cuál es el mecanismo que permite mantener el tejido en condiciones normales? ¿Qué habrá pasado aquí para que no haya eh, finalmente metástasis, que es lo que está mostrando acá? El tumor formado en maligno o benigno explica, ¿ya? Em, yo les recomiendo entonces que primero hagan esta actividad y después sigan viendo el video que va a explicar finalmente esto, ¿ya? Porque la idea es que sin tener tanto conocimiento bibliográfico, a partir de lo que ustedes han experimentado o también han vivenciado lamentablemente con algún cáncer familiar o de alguien conocido, puedan explicar qué pasa en este caso. Y luego sigan viendo el video. Ya, entonces se supone que ya hicieron su actividad. Entonces, ¿cómo funciona el cáncer? A ver, esto es algo complejo en términos biológicos, pero lo vamos a hacer lo más simplificado posible. ¿Ya? Vamos a observar entonces que este es el ciclo celular, ¿cierto? Que la célula crecía, ¿cierto? Dividía su material, multiplicaba su material genético, se reproducía y formaba dos células, ¿cierto? Ahora, hay genes que determinan, que empujan para que este ciclo celular funcione, ¿ya? Los genes que permiten que empiece a formarse el ciclo celular se llaman protoncogenes. Esto indican que empiece el proceso del ciclo celular. Y el oncogen determina que se frene el proceso de división celular, o sea que hay un stop. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener falla en estos genes, en los protoncogenes o en los oncogenes. Por eso a todo esto los médicos, por ejemplo, que revisan el cáncer, ¿cierto? Son oncólogos, ¿ya? Entonces, esta mutación puede ser producto de agentes cancerígenos, el cigarro, eh, energía nuclear, bueno, un sinfín de cosas, ya la luz solar, por ejemplo, en el cáncer de la piel.
Entonces, ¿qué es lo que hace el protoncogen? Como lo podemos observar aquí. El protoncogen empuja. ¿Para qué? Para que haya división celular. Y el gen supresor, que es el oncogen, frena. ¿Ya? Entonces permite que haya el ciclo celular y luego que se detenga. Y entonces que esto suceda en tiempo determinado. ¿Ya? Y esto se dice que hay una homeostasis, o sea, un equilibrio entre proliferación, que es que se divida la célula, y muerte de la célula. ¿Ya? Recordemos y tomen apuntes de que la muerte celular se llama apoptosis. Ahora, si hay una mutación en el protoncogen, ya resulta que va a dividirse tanto esta célula, que esta pelotita va a saltarse al oncogen y va a dividirse y va a formar un tumor, ya, porque ahí se dividen muchas células. Por eso yo hago esto como que va a caer, porque si esto se divide, yo lo impulso tanto que se salta el oncogen y se divide formando un tumor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el protoncogen bien, pero tengo la mutación en el oncogen o en el gen supresor? Y no hay oncogen, no funciona. ¿Qué pasa si no funciona? Se va a dividir la célula, se va a dividir de forma loca y loca y loca y loca para hasta formar un tumor. ¿Se fijan o no? Entonces, yo puedo tener mutaciones genéticas en el oncogen, que en el activador, o en el supresor, ya que es el oncogen, el protoncogen o el oncogen. ¿Ya? Si en el protoncogen yo me salto el oncogen porque me voy dividiendo muy rápido, ¿cierto? Y formo un tumor. Y si es en el oncogen, no tengo esta supresión y por tanto se va a dividir locamente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo tiene unos defensores muy buenos, ¿ya? Que son los linfocitos. Y estos linfocitos tienen la capacidad de atacar a las células que se vayan reproduciendo muy rápido. ¿Ya? Entonces, cuando lo ataca, se muere y las células normales hacen apoptosis y yo tengo la posibilidad entonces de tener una célula, un tumor ramificado. O sea, perdón, que yo saqué el tumor. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo les voy a mostrar cómo se forma un tumor. Un tumor puede ser benigno, que significa bueno, o maligno. Ya. Si es benigno, está encapsulado por células, por ejemplo, encapsulado por células de la piel o encapsulado por una capa de células. Entonces, cuando viene un cirujano, lo corta, ¿ya? Y no hay problema. Un tumor maligno está con esta forma irregular y, si se fijan, sale de esta membrana. Por tanto, puede irse por los vasos sanguíneos e incluso pasar a otro órgano y ramificarse. Y ahí se llama metástasis. Eso con respecto al cáncer, y con esto que le acabo de decir, pueden solucionar esas tres preguntas. Y finalmente la clonación. Voy a hacer el ejemplo de la clonación de la abeja Dolly. ¿Por qué vamos a hablar de clonación? Vamos a hablar de clonación porque en la clonación lo que hacen es manipular el proceso de, de formación de un individuo y luego desarrollar la mitosis para que formemos un individuo nuevo. Entonces, en el caso de la abeja Dolly, ya, primero lo que se hace es sacar el núcleo de la ubre de células de la ubre de una abeja de Finn Dorset se cultivaron en medio con bajos niveles de nutrientes. La célula sin nutrientes deja de dividirse y ahí es cuando la célula donadora de ubre, ¿cierto? Le hacen un impulso eléctrico para sacar ya el núcleo, ¿ya? Entonces, 2. Mientras tanto se extrae por succión el núcleo de un óvulo no fecundado tomado de una abeja carinegra escocesa. Este óvulo suministrará citoplasma y organelos, aunque no cromosomas. ¿Por qué? Porque le sacaron el ADN. Entonces, 3. El óvulo es un núcleo, ya que tenemos acá, y la célula de ubre inactivada, esas, ¿cierto? Se colocan una al lado de la otra en una caja de cultivo. Un impulso eléctrico estimula la función de la célula e inicia la división celular mitótica.
Entonces se incorpora el núcleo de las ubre de esta oveja y finalmente tengo yo la fusión. ¿Qué pasa? La célula se divide y forma embriones que consisten en una esfera. Y finalmente, después de la esfera, se implanta en el útero de otra oveja carinegra. La oveja carinegra da a luz una dolly, una canderita Finn Dorset, que es el clon de la oveja Finn Dorset. ¿Se fijan o no? ¿Y por qué les muestro esto? Porque vamos a retroalimentar esta actividad. Entonces, en base a lo que yo les dije de la abeja Dolly, ¿qué es lo que se hizo aquí? Se hizo una aclaración, ¿cierto? Y ahora que entendemos mejor, quizás puedan contestar estas preguntas o finalmente, si es que no las pudieron contestar, o finalmente retroalimentar estas preguntas, es decir, corregirlas en el caso de que de que se hayan equivocado en esas respuestas. Como les dije anteriormente, espero que puedan realizar bien esta actividad, ¿cierto? Y puedan enviarme las respuestas de estas preguntas que yo les mandé, que es cortito y que finalmente va a terminar con la unidad 0 de tercero medio. Y vamos a comenzar con las unidades nuevas, ¿cierto? De, eh, de ciudadanía. Eso, chicos, que les vaya muy bien. Adiós.